¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día dejaras de existir y nadie se diera cuenta? No me refiero a morir, me refiero a desaparecer, a borrarte, a que tu nombre se evapore de la memoria de todos los que conociste. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara que ya no estás? ¿Un día? ¿Una semana? ¿O quizá nunca? Quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete si te atreves. Porque lo que voy a contarte no es ficción. Es algo que pasó, algo que está documentado, algo que todavía no tiene explicación. Y cuando termines de escuchar, vas a mirarte al espejo y te vas a preguntar si realmente estás aquí. Marsella, 1907. Una ciudad portuaria, ruidosa, llena de marineros, comerciantes, gente que va y viene sin dejar rastro. En esa ciudad, en una fábrica textil cerca del Puerto Viejo, trabajaba un hombre llamado Edouard Leclerc, 32 años, soltero, sin familia cercana. Vivía solo en un cuarto de azotea en el barrio del Panier, una zona pobre donde nadie hacía preguntas y nadie recordaba tu cara. Edouard era el tipo de persona que pasa desapercibida. No era alto ni bajo, no era guapo ni feo, no hablaba mucho, no sonreía. Era solo otro trabajador más en una ciudad llena de trabajadores. Uno de esos hombres que ves todos los días en el metro, en la calle, en la fila del pan, y nunca recuerdas. Pero había algo en Edouard que nadie sabía. Algo que él mismo descubrió una mañana de octubre, cuando despertó y sintió que algo andaba mal. No podía explicarlo. No había dolor, no había enfermedad. Pero cuando se miró en el pequeño espejo oxidado que colgaba de la pared, tuvo la sensación de que su reflejo tardó medio segundo en aparecer, como si la imagen no estuviera sincronizada con su cuerpo. Parpadeó. El reflejo parpadeó, pero no al mismo tiempo. Se dijo a sí mismo que era cansancio. Había trabajado 12 horas el día anterior. Quizá necesitaba dormir más, quizá necesitaba comer mejor. Se lavó la cara con agua fría y salió hacia la fábrica. El camino era el mismo de siempre, las mismas calles, los mismos rostros, pero algo era diferente. Las personas no lo miraban. No es que lo ignoraran, es que literalmente no lo veían. Pasaban junto a él sin moverse, sin apartarse, como si él no estuviera ahí. Edouard tuvo que esquivar a una mujer que caminaba directo hacia él. Ella ni siquiera parpadeó. Llegó a la fábrica, fichó su entrada. Nadie lo saludó, eso no era raro. Nadie lo saludaba nunca, pero hoy era distinto. Hoy sentía que no solo no lo saludaban, sentía que no sabían que estaba ahí. Se sentó en su máquina. Empezó a trabajar. Las horas pasaron. Nadie le habló. Nadie le pidió nada. Y cuando llegó la hora del almuerzo, algo extraño sucedió. El capataz, un hombre gordo de bigote gris, pasó junto a su estación con una lista en la mano. Marcaba nombres, contaba trabajadores. Y cuando llegó frente a Edouard, se detuvo. Miró la máquina. Miró la silla donde Edouard estaba sentado. Y anotó algo en su lista. Pero no lo vio. No dijo su nombre. Solo marcó un símbolo, una X. Y siguió caminando. Edouard sintió que algo frío le recorría la espalda. Se levantó, caminó hacia el capataz. Le habló. «Disculpe, señor». Nada. El capataz siguió caminando. Edouard levantó la voz. «Señor, estoy aquí». El capataz se detuvo, volteó, miró directamente hacia donde estaba Edouard, pero sus ojos no se enfocaron. Era como si mirara a través de él, como si Edouard fuera de cristal. Y entonces el capataz se rascó la cabeza, confundido, y siguió su camino. Edouard regresó a su máquina, se sentó, respiró hondo. Esto no podía estar pasando, pero cuando miró a su alrededor, cuando observó a los otros trabajadores, se dio cuenta de algo aterrador. Nadie lo había mirado en todo el día, nadie había dicho su nombre, nadie había reconocido su presencia,
y sin embargo su máquina seguía funcionando. El trabajo seguía haciéndose, las telas seguían enrollándose, como si alguien invisible estuviera ahí cumpliendo con su labor. Esa noche, Edward no pudo dormir. Se quedó sentado en su cama, mirando el espejo. Ahí estaba su reflejo, normal, común, pero cada vez que parpadeaba, tenía la sensación de que el reflejo no era exactamente igual. Los ojos estaban en el mismo lugar, la boca estaba cerrada, pero había algo en la expresión, algo que no coincidía, como si el reflejo estuviera actuando, fingiendo ser él. Al día siguiente volvió a la fábrica. Esta vez decidió hacer una prueba. Se acercó a uno de sus compañeros, un hombre joven, con el que había intercambiado algunas palabras en el pasado. Le tocó el hombro. El hombre no reaccionó. Edward le habló. Nada. Le gritó. Nada. Y entonces hizo algo desesperado. Tomó una taza de metal de la mesa y la dejó caer al suelo. El ruido fue fuerte. Todos voltearon, pero no hacia él. Miraron la taza, miraron el suelo, y uno de ellos dijo: «Qué raro, se cayó sola». Escucha esto. Esto es importante. La taza no se cayó sola. Edward la dejó caer, pero nadie lo vio hacerlo. Para ellos, la taza simplemente cayó, como si la gravedad hubiera fallado, como si un fantasma la hubiera movido. Edward sintió pánico. Salió corriendo de la fábrica. Corrió por las calles, gritó, empujó a la gente. Nadie reaccionó. Nadie lo vio. Entró a una tienda, tomó una manzana. El vendedor ni siquiera volteó, salió sin pagar. Nadie lo detuvo. Era como si se hubiera vuelto invisible, pero no completamente, porque las cosas que tocaba se movían. Las cosas que dejaba caer hacían ruido. Su cuerpo seguía ahí, pero él no. Durante semanas intentó encontrar una explicación. Fue a un médico. El médico lo atendió, le revisó, le hizo preguntas, pero había algo extraño. El médico escribía en su libreta mientras hablaba, pero nunca miró a Edward a los ojos. Y cuando terminó la consulta, le dijo: «Todo está en orden, puede irse». Pero no dijo su nombre, no lo recordaba. Y cuando Edward salió del consultorio, escuchó al médico hablar con su asistente. «Qué raro. Tengo una consulta anotada aquí, pero no recuerdo haber atendido a nadie». Edward empezó a entender. No se había vuelto invisible, se había borrado de las mentes, de las memorias, de la percepción misma de las personas. Pero su cuerpo seguía existiendo, seguía ocupando espacio, seguía interactuando con el mundo. Y eso significaba algo terrible. Significaba que podía seguir trabajando, seguir cumpliendo su función, seguir existiendo como una pieza de maquinaria, sin rostro, sin nombre, sin identidad. Y así fue. Edward siguió yendo a la fábrica, todos los días, a la misma hora, y su máquina seguía funcionando. Las telas seguían produciéndose, pero nadie sabía quién las hacía. El capataz anotaba el trabajo, contaba las piezas, pero cuando miraba la estación de Edward, solo veía una máquina funcionando sola, y nadie lo cuestionaba, porque en una fábrica lo único que importa es que el trabajo se haga, no importa quién lo haga. Pasaron meses. Edward dejó de intentar comunicarse, dejó de buscar ayuda, simplemente existía. Caminaba por las calles, entraba a su cuarto, se miraba al espejo, y cada vez que lo hacía, sentía que su reflejo era más real que él, que el reflejo era quien realmente existía, y que él solo era una sombra, un eco, un error en el tejido de la realidad. Pero entonces sucedió algo peor. Una mañana, Edward despertó y no se vio en el espejo. No era que estuviera invisible, era que el espejo estaba vacío. No había reflejo, solo el cuarto, vacío, como si él no estuviera ahí para reflejarse. Se tocó la cara, sentía su piel, sentía sus huesos, pero el espejo no lo reconocía. Y esa noche, mientras caminaba por las calles oscuras de Marsella,
vio algo que lo hizo detenerse en seco. Vio a alguien igual a él, exactamente igual, con su ropa, con su rostro, caminando por la acera opuesta. Pero ese alguien no era él, porque la gente lo veía, la gente se apartaba, la gente lo saludaba. Edward cruzó la calle, se acercó, se puso frente a esa persona, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, cuando miró esos ojos que eran exactamente como los suyos, se dio cuenta de algo horrible. Esa persona no era un impostor, era su reflejo. El reflejo que había estado viviendo en el espejo durante todos esos meses, el reflejo que había aprendido a existir sin él. Y ahora el reflejo había salido, había tomado su lugar, había robado su identidad. Edward intentó hablarle, intentó gritarle, pero el reflejo no lo escuchó, porque el reflejo era real y él ya no. Los registros de la fábrica son extraños. Muestran que Edouard Leclerc trabajó hasta 1911, 4 años después de que nadie lo recordara. Su nombre aparece en las listas de pago, su firma está en los documentos, pero nadie que trabajó con él recuerda haberlo conocido. Nadie recuerda su rostro, nadie recuerda su voz, y cuando finalmente dejó de aparecer, cuando su nombre desapareció de los registros, nadie notó su ausencia, porque nunca había estado realmente ahí. Su cuarto fue encontrado vacío, sin ropa, sin objetos personales, como si nadie hubiera vivido nunca ahí. Pero el casero jura que cobraba renta todos los meses, que alguien vivía ahí, solo que no recuerda quién. Y aquí viene lo peor. Lo que nadie dice, lo que quedó enterrado en los archivos policiales. Hubo otros casos, no solo en Marsella, en París, en Lyon, en Toulouse. Personas que seguían trabajando después de desaparecer. Personas que ya no existían en la memoria de nadie, pero que seguían cumpliendo con sus funciones. Hay reportes de fábricas donde las máquinas funcionaban solas, de oficinas donde los documentos se archivaban sin que nadie los tocara, de tiendas donde los productos se ordenaban durante la noche sin explicación. Y en todos esos lugares, si te quedabas lo suficientemente tarde, si te quedabas solo cuando todos se habían ido, podías sentirlo. Una presencia, alguien que seguía trabajando, alguien que ya no estaba, pero que tampoco se había ido. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Estás seguro de que la gente te ve? No me refiero a que te miren, me refiero a que realmente te vean. ¿Estás seguro de que cuando hablas te escuchan? ¿Estás seguro de que cuando entras a una habitación notan que llegaste? Porque a veces, cuando sientes que nadie te pela, cuando sientes que pasas desapercibido, cuando sientes que podrías desaparecer y nadie lo notaría, no es solo una sensación, a veces es el principio de algo, a veces es la señal de que ya empezaste a borrarte. Hay un test. Algo simple. Mañana, cuando salgas de tu casa, cuenta cuántas personas te miran a los ojos. No te miran de reojo, no miran en tu dirección, te miran directamente a los ojos. Cuenta. Y si el número es 0, si nadie te mira directamente durante todo el día, entonces empieza a preocuparte, porque quizá ya empezaste a desvanecerte. Edward no fue el primero, y no fue el último. Hay historias, rumores, personas que trabajan en oficinas vacías, personas que viven en departamentos donde nadie recuerda haberlas visto, personas que existen en los márgenes, en los espacios olvidados, y todas tienen algo en común. Todas empezaron a notar lo mismo, que su reflejo tardaba en aparecer, que las personas no las miraban a los ojos, que podían gritar y nadie volteaba. Y si esto te suena familiar, si alguna vez has sentido que te estás volviendo invisible, si alguna vez has tenido la sensación de que tu reflejo no es exactamente tuyo, entonces escribe en los comentarios una sola palabra: reflejado. Solo eso, porque necesito saber cuántos están empezando a desvanecerse.
Y si conoces a alguien que vive solo, que no tiene muchos amigos, que pasa desapercibido, comparte esto con esa persona, pero adviértele. Dile que se mire al espejo, dile que cuente cuánto tarda su reflejo en aparecer, porque hay algo que Edward descubrió antes de borrarse completamente. Algo que escribió en un pedazo de papel que encontraron años después, escondido en una grieta de la pared de su cuarto. Decía esto: el mundo no necesita que existas, solo necesita que funciones. Y cuando dejas de ser una persona y te conviertes en una función, entonces el mundo te olvida. Pero tú sigues ahí, cumpliendo, trabajando, existiendo sin existir, y eso es peor que morir, porque los muertos descansan, pero nosotros seguimos, siempre, para siempre. La fábrica donde trabajaba Edward cerró en 1930. Fue demolida en los años 60. Construyeron un edificio de departamentos, pero los inquilinos se quejan. Dicen que escuchan ruidos durante la noche, ruidos de maquinaria, de engranajes, de alguien trabajando, y cuando bajan a investigar, cuando llegan al sótano donde estaba la vieja fábrica, encuentran todo vacío. Pero el ruido no para, y a veces, si te quedas lo suficiente, si realmente pones atención, puedes ver algo. Una sombra, una forma humana, inclinada sobre una máquina que ya no existe, trabajando, siempre trabajando. Y si te acercas, si te atreves a acercarte, puedes sentir algo helado, como si alguien te mirara, como si alguien supiera que estás ahí, pero cuando volteas no hay nadie, solo la sombra y el ruido y la sensación de que algo está esperando, esperando a que te descuides, esperando a que olvides quién eres, esperando a que te conviertas en función, en vacío, en nada. Hay una teoría, algo que algunos investigadores paranormales sugieren. Dicen que cuando una persona pierde completamente su identidad, cuando nadie la recuerda, cuando su nombre desaparece de todas las memorias, esa persona no deja de existir. Simplemente cambia de estado, se convierte en algo más. Algo que sigue ocupando espacio, que sigue interactuando con el mundo, pero que ya no es humano, ya no es real, es solo una rutina, un patrón, un fantasma atrapado en un bucle infinito de existencia sin propósito. Y si eso es cierto, entonces hay miles de ellos ahí afuera. En las fábricas, en las oficinas, en los hospitales, en los lugares donde la gente se convierte en números, donde los nombres se olvidan, donde las personas son solo piezas de un sistema que no las necesita como individuos, sino como funciones. Piénsalo. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien en la calle y no lo has visto realmente? ¿Cuántas veces has estado en una habitación llena de gente y no has notado a todos? ¿Cuántas veces has olvidado el nombre de alguien que acabas de conocer? Cada vez que haces eso, cada vez que no ves a alguien, lo estás borrando un poco. Y si suficientes personas lo hacen, si suficientes personas olvidan, entonces esa persona empieza a desvanecerse y eventualmente desaparece. Pero no se va, solo se convierte en otra cosa. Edward lo sabía, por eso dejó esa nota, por eso intentó advertir, pero nadie la encontró a tiempo. Y cuando finalmente la encontraron, ya era tarde, porque para entonces Edward ya se había convertido en eco, en sombra, en función, y ahora está ahí, en algún lugar de Marsella, todavía trabajando, todavía cumpliendo, todavía existiendo sin existir. Y si alguna vez vas a esa ciudad, si alguna vez caminas por las calles del barrio del Panier, si alguna vez sientes que alguien camina detrás de ti pero cuando volteas no hay nadie, entonces quizá lo encontraste, o quizá él te encontró a ti, porque hay algo más en esa nota. Algo que no te dije, una última línea, escrita con letra temblorosa, casi ilegible. Decía: si lees esto, ya es tarde, porque ahora sabes, y saber es suficiente. Ahora también tú estás en el margen.
Ahora también tú empezaste a borrarte, y cuando despiertes mañana, cuando te mires al espejo, vas a notar que algo cambió, que tu reflejo tarda un segundo. Y ese segundo es todo lo que necesito para empezar a reemplazarte. Así que esta noche, cuando te vayas a dormir, cuando apagues las luces y cierres los ojos, piensa en esto. Piensa en Eduard. Piensa en todos los que desaparecieron sin desaparecer. Y pregúntate, ¿cuánto falta para que tú también te conviertas en sombra? ¿Cuánto falta para que tu reflejo sea más real que tú? Y si mañana despiertas y sientes que algo está mal, si sientes que las personas no te ven de la misma manera, si sientes que tu nombre suena extraño en tu propia voz, entonces no ignores esas señales. Porque quizá ya empezó, quizá ya eres el siguiente. Duerme bien, si es que todavía puedes.